Hola, hola a todos, buenas noches. Es un gusto darles una nueva bienvenida a esta sesión abierta de nuestro programa Journal Club, generado a través de OMIX y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Quien habla es el doctor Alex Murillo, coordinador de algunas de las actividades del programa de investigación en Inmunología y Cáncer y MUCA dentro del consorcio de investigación OMIX. Y hoy tengo el agrado de presentar a este grupo de estudiantes que van a mostrar la introducción, métodos, resultados del paper que están viendo en su pantalla y que han sido guiados por tres grandes doctores que forman parte de nuestro grupo de mentores. Así, me gustaría presentar inicialmente a, al estudiante de doctorado José Mesa. No sé si pueden ayudarme cambiando el slide, por favor. Muchas gracias. Aquí hemos contado, para esta sesión, hemos contado con el apoyo del estudiante de doctorado José Mesa. José es estudiante del primer año en el programa de Biología Computacional del acuerdo interinstitucional entre Weill Cornell, Memorial Sloan Kettering a Rockefeller University. Tiene una licenciatura en bioingeniería por la Universidad Northwestern, donde se graduó con honores, un summa cum laude, y ha sido reconocido como uno de los 100 galardonados por Huntington. Ha realizado investigaciones financiadas con premios en Silicon Valley, Nueva York, Boston, en Revolution Medicines, en la propia institución y en Blueprint Medicines. Asimismo, para esta sesión hemos contado con el apoyo también del candidato a doctor Luis Fernando Soto Galdi, quien también comparte el mismo programa, el mismo grupo de investigación, inclusive con el estudiante de doctorado José Mesa. Es miembro de los laboratorios de Line Foods, Dana Peel. Es un experto en análisis de secuenciación, bulk, single cell and spatial transcriptomics, en aplicación de machine learning a la regulación génica. Y como consecuencia de este trabajo ha sido autor principal, corresponding y coautor en múltiples publicaciones. Asimismo, se ha destacado por promover la comunicación científica rigurosa y verificable, y hemos tenido el agrado de contar con su apoyo y también con la presencia en esta sesión. Y por último, como parte ya del board, del núcleo de OMIX, este grupo de chicos también ha contado con el apoyo del doctor César Alexander Ortiz Rojas, quien es un biólogo molecular con experiencia en investigación en oncología y hematología. Cuenta con un doctorado en oncología clínica, células madre y terapia celular por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y una licenciatura en genética y biotecnología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es investigador postdoctoral en el Departamento de Hematología del Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y en el Centro de Investigación Internacional en Oncología, CTO, del Instituto del Cáncer del Estado de Sao Paulo. Asimismo, es gerente científico de OMIX, sociedad orientada a la docencia e investigación científica en salud, y es uno de los líderes de esta actividad para poder desarrollar el Journal Club, que comenzó como programa de formación de nuevos científicos el año pasado, soportado por OMIX, la Universidad Católica Santa María, y que ahora tendrá una nueva edición en curso en el presente momento. Okay, entonces aprovecho para agradecer la presencia de todos, avisar que en caso tengan preguntas o comentarios pueden dejarlas en el chat y el grupo a cargo podrá responderlas posteriormente. Agradecer a todos los chicos que están presentando hoy, a Bruno, Ángelo, Marianela, y también a los patrocinadores OMIX, Sindelab, Biotecnómica y Macet por permitirnos tener este espacio. Ok, entonces, no sé si Luis Fernando, como mentor aquí presente, quiere agregar algunas palabras antes de comenzar. Gracias. Sí, claro. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la breve presentación. Solamente mencionar de que el artículo que van a presentar los estudiantes es un artículo que personalmente creo que va a tener bastante impacto, que es bastante interesante, que va a cubrir una de las preguntas más importantes en entender este cáncer pancreático. Ha habido un gran trabajo de parte de los estudiantes y esto... más que todo agradecerle a todas las personas que están aquí presentes, invitarlos a que hagan preguntas. La idea es enriquecernos entre todos, que los estudiantes puedan compartir lo que han aprendido de este artículo, también los participantes de esta sesión puedan absorber las preguntas o dudas que tengan y por ahí también proponer quizás alguno que otro experimento interesante relevante a la temática. Y bueno, y eso más que todo, y creo que ya podremos empezar con la presentación. Genial, muchas gracias, Luis. Ok, entonces, comenzamos. Chicos, ¿podrían compartir su pantalla, por favor? Siéntanse libres de comenzar en el momento que gusten. Gracias. Claro, sí, buenas noches. Sí, ahorita por compartir.
Bien, ahora sí yo voy a dar inicio a la exposición del paper. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ángelo Saavedra. En este caso vamos a presentar el artículo titulado Las fuerzas oncogénicas y supresoras de tumores que convergen a un nicho progenitor en la transición de lo benigno a lo maligno, publicado en la revista Cell. Para dar inicio a este artículo, tenemos que tener muy en cuenta el impacto de este mismo, ya que el adenocarcinoma ductal pancreático es uno de los tumores con peor pronóstico, y aunque se reconoce que la activación de CRAS inicia muchas lesiones premalignas y la pérdida de P53 favorece también esa progresión, aún no se comprendía bien con precisión qué ocurre con las células en el momento previo a adquirir un comportamiento maligno. Entonces, los investigadores y el objetivo de ese estudio fue identificar justamente ese punto de transición, y para ello utilizaron un modelo murino, o sea, con ratones, que permite detectar las células que pierden P53 antes de que exista un tumor visible y analizar sus cambios mediante secuenciación de ARN de célula única, transcriptómica espacial y microscopía. Entonces, a partir de ese análisis, identificaron una población denominada progenitor-like, que tiene alta plasticidad y mayor semejanza molecular con el cáncer. Entonces, los autores van a proponernos que este estado representa un punto crítico en el que se enfrentan las señales tanto oncogénicas como CRAS y la función protectora de P53, determinando si la lesión se contiene o progresa hacia la malignidad. Entonces, para poder comprender cómo llegaron también a esta conclusión, voy a comenzar con el modelo experimental y con los cambios celulares estructurales que nos muestran en las primeras figuras. Por favor, siguiente diapositiva. Primero dando acá un recordatorio de los contenidos que vamos a desarrollar, así como la imagen principal del paper. Y ahora sí, siguiente diapositiva para explicar la primera figura. Bien, en la figura A1A nos permite, de hecho, comprender bien cómo los investigadores identificaron exactamente qué célula conservaba P53 y cuáles lo habían perdido. Ese es el objetivo de esta figura. Las células epiteliales pancreáticas estudiadas expresan específicamente la mutación CRASG12D. Es la más común, por cierto, casi 40% del cáncer pancreático en general. No es la única, pero es la más común. Y el marcador rojo que se ve ahí es el ENCAPE2. Bien, inicialmente se posee una copia eliminada de P53, como se ve ahí, que es de color gris, y una única copia funcional asociada físicamente al marcador verde GFP. Entonces, por ello, las células que conservan P53 expresan ENCAPE2 y GFP, y por eso es que se observan amarillas, por la digamos por la superposición entre rojo y verde. Ahora, cuando ocurre la pérdida de la heterocigosidad, o LOH, las células pierden la última copia funcional de P53 que estaba asociado al marcador GFP. Entonces, como en CAPE2 permanece, la célula pasa a observarse únicamente roja. Entonces, este sistema nos va a permitir detectar la pérdida espontánea de P53 antes de que exista un tumor visible, porque vamos a verlo mucho mejor en la imagen 1B, que como se ve acá nos va a mostrar ya las tres poblaciones que se estudian y que ocurre después de la pérdida de P53. Pues no se observa que una etapa pretumoral y una etapa tumoral. En la etapa pretumoral, cuando todavía no existe un tumor detectable, se analizaron células que conservaban P53, que son las, digamos, más abundantes, y células poco frecuentes que ya lo habían perdido. Entonces, estas últimas van a representar un posible estado transicional, porque han perdido la barrera supresora, pero todavía no necesariamente presentan un fenotipo maligno, como se ve ahí, es una etapa pretumoral. Y también se estudiaron células provenientes de tumores ya establecidos, ¿no?, que ya eran deficientes de P53 y presentaban características cancerosas. Entonces, así el diseño nos permite comparar el estado anterior a la pérdida P53 y el estado inmediatamente posterior y el desarrollo del adenocarcinoma ductal pancreático. La figura C, que está aquí, también muy asociada, nace con, digamos, la necesidad de los investigadores de demostrar que lo que está acá esquematizado a la izquierda ocurre realmente en el tejido pancreático. Entonces, para ello se presenta una imagen de microscopía de un páncreas en una etapa pretumoral, casi como el ratón izquierdo, ¿no?, que observamos en la imagen 1B. Ahora, aquí se ve claramente que predominan las células amarillas, lo que indica que la mayoría todavía conserva P53. Y en el panel derecho se muestra un aumento de recuadro señalado, ¿no?, donde las flechas indican pequeños grupos de células completamente rojas. Esto, como yo lo mencioné antes, son células
que perdieron la fluorescencia verde porque sufrieron la pérdida de la heterocigosidad de P53, confirmando directamente en el tejido que la pérdida de este gen ocurre incluso antes de que aparezca un tumor visible. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la figura D, que nos va a permitir, de hecho, comparar la expresión génica de las células pretumorales y tumorales y determinar también si la pérdida de P53 produce malignidad de manera inmediata, se utiliza este mapa FDL, ¿no? Un mapa en el que cada punto representa una célula y las células que se colocan más próximas tienen también perfiles de expresión génica más semejantes. Entonces, obviamente esto no es que se represente en su posición anatómica dentro del páncreas también, ¿no? Para dejarlo claro, solamente es una cercanía genética. Ahora, las células amarillas, ustedes que observan ahí, son pretumorales y conservan P53. Las rosadas son células pretumorales que ya lo perdieron, pero muchas todavía, digamos, permanecen en la región molecular premaligna, ¿no? Y las celestes también perdieron P53, aunque ya presentan un perfil más parecido al del cáncer. También finalmente, pues no tenemos acá también las moradas, que ya proceden directamente del adenocarcinoma ductal pancreático establecido. Entonces aquí lo que podemos observar es que al perder P53 no convierte inmediatamente una célula en cáncer. O sea, algunas células permanecen en estados premalignos, como se ve en el mapa, mientras que otras van avanzando hacia perfiles cancerosos después de adquirir, digamos, cambios adicionales, claro, ¿no? Ahora, claro, como existían también diferentes estados premalignos, los autores reclasificaron las mismas células para identificar cuál de ellos se relacionaban más estrechamente con el cáncer, y ahí viene la figura E, de que utilizaron el mismo mapa, pero clasificaron las células según su identidad biológica. O sea, se identificaron 6 poblaciones principales, que son la base casi de todo el artículo. La neuroendocrina o NEU, que son las que adquieren características propias de las células neuroendocrinas, las TUF, que son semejantes a las células TUF, que son un tipo de célula epitelial quimiosensorial, las ADM, que son células acinarias que comienzan a adquirir un fenotipo ductal, esta metaplasia, digamos, es uno de los primeros cambios asociados a la lesión pancreática, de hecho. La gastric-like, que son células que expresan programas génicos semejantes a los del epitelio gástrico, generalmente como respuesta al daño tisular. Las cyclin, células que se encuentran activamente proliferando, y la progenitor-like, que son, digamos, este punto de debate dentro del artículo, este punto más importante dentro del artículo, que son las que adquieren un estado más inmaduro y plástico, como mencioné, ¿no? Semejante al de una célula progenitora y con mayor capacidad de adaptación y cambio. Entonces, todas estas poblaciones van a permanecer, digamos, todas las poblaciones, menos la progenitor-like, claro, ¿no? La NEO, la TUF, la ADM y la gastric-like van a permanecer alejadas de la región tumoral. En cambio, las células progenitor-like sí se localizan en ese límite entre el tejido premaligno y el adenocarcinoma ductal pancreático. Entonces, este hallazgo nos sugiere que las células tipo progenitor representan el estado inmediatamente anterior a la transformación maligna. ¿Sí? Bien. Ahora, la figura F viene con otra necesidad, que es demostrar que lo anteriormente dicho sea de verdad así, ya no sean solamente medidas en un gráfico, sino ya sean medidas cuantitativas, medidas objetivas. Entonces, por ello, los investigadores calcularon la llamada distancia transcripcional, que es una medida que indica qué tan parecido es el perfil de expresión génica de cada población respecto al cáncer pancreático. Y cuanto menor es esa distancia, mayor es la similitud molecular con el tumor. Entonces, los resultados acá nos van a mostrar claramente que las células neuroendocrina, TUF, ADM y gastric-like permanecen relativamente alejadas del perfil tumoral. En cambio, las células progenitor-like presentan menor distancia transcripcional, convirtiéndose en la población más cercana al cáncer. Entonces, con esto, digamos, con este análisis, los investigadores ya no solamente observaron la proximidad visual en el mapa anterior, sino que también demuestran cuantitativamente, y pues se demuestra también que las células progenitor-like son las más cercanas en convertirse al cáncer. Ahora, aquí mismo va a surgir una nueva pregunta, que es ¿dónde actúa P53? Y vamos a utilizar, siguiente diapositiva, por favor, para responderla, vamos a analizar la expresión de los genes diana de P53, es decir, los genes que se activan cuando P53 detecta daño celular y decide detener el ciclo celular, ¿no? Reparar el ADN, inducir apoptosis, senescencia, etc. Aquí nos viene la figura G, que es un mapa de calor, un heatmap, que compara los distintos estados celulares identificados previamente, ¿no? Todos los que mencionamos antes.
diferenciando además cuáles conservan P53 y cuáles ya lo perdieron, como se ve en la imagen. Ahora, las columnas se van a dividir en dos grandes grupos. A la izquierda aparecen los genes diana de P53, el CDKN1A, el MGMT, el VAX, BCB3, BDM2, etc., encargados de frenar el ciclo celular, reparar el ADN o incluso inducir apoptosis, ¿no? Como el VAX, que es de la familia del BCL2. Ahora, a la derecha se encuentran los marcadores del estado progenitor-like, como el NES-MC, NHMG2, etcétera, que identifican esta población celular. Ahora, lo llamativo ocurre al comparar los diferentes estados celulares, ya que en las poblaciones neuroendocrine, TUF, ADM, Gastric y Cycling, los genes regulados por P53 muestran muy poca actividad, incluso cuando P53 está presente. Esto indica que esas células todavía no presentan una amenaza importante para el organismo y por eso es que esta tampoco responde. En cambio, en las células que alcanzan el estado progenitor-like, la situación cambia, porque los genes diana de P53 se activan intensamente, lo que significa que P53 sí reconoce a esta población como especialmente peligrosa y por eso es que acá sí actúa bastante e intenta detener su progresión. Por eso es que ahora, aunque en el mapa de calor que estamos observando acá, se muestra este fenómeno, digamos, mediante el análisis de expresión génica, todavía era necesario también comprobar que realmente ocurriera dentro de un tejido pancreático. Entonces también se utiliza en la figura H la técnica FISH de fluorescencia y hibridación in situ, que permite visualizar moléculas individuales de ARN directamente en las células. Justamente acá en la imagen principal se observa el tejido pancreático premaligno. Los puntos blancos corresponden al gen MCN, que es uno de los principales marcadores del estado progenitor-like, y a la derecha aparecen ampliaciones de la misma célula donde se detectan genes como el CDK1A, el VAX, el MDM2, y todos regulados directamente por P53, ¿se acuerdan del mapa de calor anterior? Ahora, lo importante no es únicamente que esos genes estén presentes, sino que aparecen exactamente en la misma célula que expresa MSN. Entonces, a este fenómeno se le llama colocalización, y demuestra que P53 no actúa de forma uniforme con todas las células premalignas, sino que concentra su actividad precisamente sobre la población con mayor riesgo de convertirse en cáncer, o sea, las progenitor-like. Ya después de identificar a las células progenitor-like, digamos como el punto crítico de la producción tumoral, debemos conocer otra característica importante. ¿Estas células son abundantes o aparecen solo ocasionalmente? Y aquí nos lleva a la figura L, que resume por qué las células progenitor-like constituyen un punto crítico justamente en la transición hacia la malignidad, ya que la figura va a comparar tres poblaciones. Otras células premalignas, que digamos conservan P53, células progenitor-like, que conservan P53, y células de la adenocarcinoma ductal pancreático deficientes en P53. Ahora, las células premalignas comunes presentan una activación relativamente baja de los programas oncogénicos y supresores. En cambio, las progenitor-like activan simultáneamente programas relacionados con el cáncer, como la señalización de RAS, la glucólisis y la transición epidilio-mesénquima, junto con mecanismos supresores regulados por P53, CDKN2A, el TGF-beta, SMAD4, etc. Entonces también, digamos, presentan firmas relacionadas con la senescencia, compatibles con una respuesta de, digamos, contención frente a una señal oncogénica intensa. En cambio, en el adenocarcinoma ductal pancreático predominan ya programas asociados con la malignidad, mientras que las respuestas supresoras se encuentran reducidas o ausentes. Por lo tanto, las células progenitor-like van a estar en ese estado en el que coinciden ambas fuerzas, las fuerzas oncogénicas que favorecen a la progresión y los mecanismos supresores que intentan impedirlo. Y ahora, ¿esas progenitor-like van a aparecer de manera recurrente? No. De hecho, aparecen en foco, digamos, de manera muy localizada, aparecen en grupos pequeños y es, digamos, de una incidencia porcentual bastante baja, dice el artículo. Sí, a ver, siguiente diapositivo. Ahora vamos con la figura 2, en este caso es la figura 2A, hablando del diseño experimental. Por cierto, esta imagen sirve para establecer el modelo y el momento en el que analizaron los cambios celulares, ¿no? En el que se analizaron los cambios celulares. Bueno, acá se utilizaron ratones KC, cuyas células epiteliales pancreáticas expresan la mutación oncogénica KRAS G12D. Y posteriormente se indujo a pancreatitis. ¿Con qué? Con caeruleína, para generar una lesión pancreática controlada. Ahora, el tejido se recolectó
a los 2 días, cuando la respuesta inflamatoria y reparativa era aguda, y a las 3 semanas, cuando podía evaluarse ya la persistencia o la resolución de los cambios, ¿no? Ahora, esta figura justamente nos va a definir el concepto, o el contexto, mejor dicho, temporal necesario para interpretar las imágenes que vienen. Esta va a ser la base del diseño experimental. La figura 2D va a ser una distribución claramente espacial de los estados epiteliales. Es una imagen que nos sirve para localizar cada tipo de célula dentro de las lesiones premalignas. Mediante transcriptómica espacial, cada célula epitelial fue clasificada según su perfil de expresión génica. Azul, gástrica ductal; rojo, progenitora; verde, metaplasia sinaroductal; amarillo, neuroendocrina; y celeste, tipo Tuft. Ahora, la figura muestra que estas poblaciones no se encuentran aisladas, sino que pueden coexistir dentro de una misma lesión. Esto obviamente permite relacionar la identidad molecular de las células con su posición real y con la organización histológica del tejido. Claro, sin embargo, vamos a decir, conocer su ubicación no permite determinar por sí solo qué tan semejantes son molecularmente. Por ello, las mismas células se analizaron según perfiles ya transcripcionales. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente que en la figura 2C, que nos sirve para ordenar las células según el grado en que presentan características gástricas o progenitoras. Igual que hemos mencionado antes, cada punto representa una célula. El análisis, de hecho, asigna a cada uno un valor dentro del componente de difusión gástrico progenitor. Y bueno, los valores bajos, como se ven acá en la figura, van a, digamos, en color morado oscuro, corresponden a células con un perfil principalmente gástrico o ductal. No sé si lo ven acá en la figura 2F. La figura principalmente gástrico-ductal. Y los valores intermedios van a representar células que están adquiriendo progresivamente características progenitoras, digamos que una etapa intermedia, vamos a decir, y los valores altos, que son rojo y naranja, corresponden a células con un programa progenitor ya desarrollado. Ahora, la flecha que vemos ahí nos va a indicar, digamos, la dirección del cambio transcripcional inferido. No representa necesariamente que las células se desplacen físicamente, ni digamos que por sí sola vaya a demostrar una secuencia temporal exacta, pero sí nos va a indicar que al comparar su expresión génica existe una continuidad del estado gástrico-ductal hacia el estado progenitor, y durante ese cambio se activan progresivamente MCN, HMGA2 y finalmente el BIM, ¿no? Que es el marcador asociado con la adquisición de caracteres mesenquimales. Entonces, ya una vez definida esta progresión molecular, también los autores proyectaron estos valores sobre el tejido para determinar si el cambio transcripcional también se acompañaba de alteraciones en la estructura de las lesiones. Justamente acá en la figura 2G nos va a mostrar esta relación entre el estado molecular y la morfología. En esta imagen, que es la última, sirve de hecho para demostrar que la adquisición del estado progenitor se acompaña de cambios en la arquitectura de la lesión. Entonces, las lesiones con valores bajos en el eje gástrico progenitor conservan una organización glandular, con células agrupadas alrededor de una luz o lumen. A medida que, bueno, van aumentando en este programa progenitor, la luz también se reduce y disminuye la densidad epitelial. Bueno, justamente por eso también va a aumentar la infiltración de células estromales, inmunitarias, digamos, en estados ya más avanzados, las células progenitoras, que cuando aparecen, claro, ¿no?, también van a estar más separadas o aisladas dentro del estroma, y por lo tanto la reprogramación molecular hacia el estado progenitor se asocia con pérdida progresiva de la organización epitelial. Entonces, puedo decir que en conjunto estas figuras que he detallado anteriormente muestran que la adquisición del estado progenitor-like ocurre de forma progresiva y se acompaña de pérdida de la arquitectura glandular. Claro, también con menor cohesión epitelial y mayor interacción con el estroma. Y bueno, una vez establecida justamente esta relación entre el cambio celular y la desorganización epitelial, el siguiente análisis va a permitir comprender cómo también se modifica el microambiente que rodea esas células. Esa parte la continuará mi compañera. Muchas gracias, es todo por mi parte. Bien, continuando con la presentación, entonces los investigadores se preguntan cómo se forma este nicho de las células progenitoras. Para esto utilizan transcriptómica espacial
con la plataforma Zenio. Seleccionan grupos de células de 60 micrómetros, los cuales ordenan por cuál es la más sana, las gástricas, hasta las que se parecen más a las progenitoras, de color naranja. Las cuales después con ayuda de marcadores de fibroblastos y células mieloides se puede observar, ¿no?, cómo hay este cambio. Al final, cuando las células son más progenitoras, se observa un aumento de estos marcadores de fibroblastos y células mieloides. Siguiente imagen. Siguiente presentación. Bien, gracias. Entonces, en base a esto también, una vez organizadas de células gástricas a las células progenitoras, se observa también la expresión de ciertos genes de comunicación entre estas células progenitoras, entre las células epiteliales progenitoras, los fibroblastos y las células mieloides inmunes. También se observan, además de estos marcadores, se pueden observar otros marcadores, como lo que son la senescencia celular, cicatrización y remodelación ticelar e inmunosupresión, en los cuales se pueden observar ahí. Siguiente presentación. Entonces, también para definir esto de mejor manera, se realiza una comparación entre células de pancreatitis y células en cáncer. Se puede observar de color verde a las células progenitoras, disculpen, a las células de macrófagos de color verde, con el marcador de ARG1, las células de fibroblastos de color celeste, que aumentan más en la etapa cancerígena, y las células progenitoras marcadas en amarillo, que, bueno, disminuyen, ¿no?, en la etapa de cáncer, pero están en gran aumento en lo que es en las células con pancreatitis. Siguiente diapositiva. Bien, una vez ya definido esto, se quiere observar si esto realmente ocurre en humanos. Para esto seleccionan ciertos marcadores que también se presentan en estas células que se han probado en ratones, los cuales son las HMGA1, la MSN y los marcadores CRAS. Estos se observan más que todo en células ADM, de tipo ADM, y como se puede observar en la figura B, seleccionan células las cuales están ni muy cercanas a lo que es cáncer, pero tampoco que no presentan nada, absolutamente nada de estos marcadores. Entonces están en un intermedio. Siguiente diapositiva. Bien, una vez definido esto, desean buscar un marcador sólido, pero para humanos ahora, la cual definen como la KRT17, ya que se encuentra en mayor cantidad cuando hay aumento de células estromales inmunes. Para especificar, claro, estas muestras se han sacado de personas, de pacientes con pancreatitis, en las cuales también se identificó, ¿no?, este marcador KR17 en células acinarias, como se puede ver en la figura inferior a la derecha. Se seleccionaron pacientes con pancreatitis leve, aguda y grave, y como se puede observar, en la leve hay una mayor presencia de células epiteliales. En la aguda hay un aumento de estas células inmunes, y en la grave se puede observar que hay un aumento de estromales inmunes. Y más debajo de estas se puede observar que también aumenta este marcador de KRT17. Bien, siguiente. Bien, una vez definido esto en humanos, también se quiere conocer cómo se da esta interacción en este microambiente. Para esto, utilizan una vez más esta transcriptómica espacial, de las cuales en la primera imagen se puede observar cómo la interleucina 18 y su receptor en las células epiteliales están en crecimiento. Entonces se puede deducir que hay una conexión entre ellas, ¿no? Al igual que en la figura B, una conexión entre el marcador de CSF2 con su receptor en las células mieloides. Juntas, con el tiempo se puede observar un incremento del marcador TGFB,
el cual activa la señalización, la cascada de señalización de TGF-beta. Siguiente diapositiva. Entonces, se preguntan qué pasaría si se rompe esta comunicación. Para esto, eliminan los receptores de macrófagos y después se ve una disminución de estas células progenitoras. Entonces, esto demuestra que se eliminan una de estas conexiones de estas células conectadas, puede disminuir el crecimiento de estas células progenitoras, ¿no? También demostrando que hay cierta comunicación. Siguiente diapositiva. Donde aquí se puede observar mejor cómo se da esta comunicación, cómo se da la comunicación primero entre las células epiteliales con las células mieloides o los macrófagos. Se da una comunicación entre ellas en la que posteriormente, cuando la célula progenitora aparece, empieza a formarse esta comunicación en bucle, en la que, como yo mencioné antes, aumenta esta señalización, esa cascada de señalización de TGF-FP1, la cual ayuda a que se forme este nicho de células progenitoras finalmente. Y bueno, recapitulando un poco, primero en esta parte de la exposición pudimos observar cómo se forma este nicho, para después comprobarlo si se ha ocurrido en humanos y finalmente observar cómo se da esta comunicación, ¿no? Entonces, esto es todo por mi parte y mi compañero pasará a hablar del resto. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco sobre los experimentos que se hicieron para poder determinar el papel que cumplen esos dos genes, ¿no? Bien, pero recapitulando antes, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Ya tenemos entendido que el cáncer pues no solo es el resultado de las mutaciones que se dan en el material genético, ¿no? Sino que esta es también es la construcción de este estado ecosistémico o microecosistémico en este caso, para que todas estas fuerzas y las células que estén en el tejido pues van a estar en esa constante lucha, ¿no? Bien, entonces en el paper que tenemos se hablan de que hice esa comparativa, ¿no? Entre lo que se utilizaba antes o tradicionalmente versus lo que se usó, ¿no? Por ejemplo, tenemos en una dimensión 1, que es la edición genética, pues tradicionalmente se utiliza un borrado permanente del gen que nos interesa, ¿no? Ya sea CRAS o P53, pero este pues causa daños colaterales a largo plazo e irreversibles. Y en contramano a esta, se utilizó este modelo de interruptor químico, que sería, claro, un interruptor químico temporal, gracias a la acción de esta molécula MRTX 1133, que es la molécula que inhibe la acción de CRAS. Seguidamente tenemos la observación tumoral, ¿no? Tradicionalmente se hacía pues, el estudio de tumores ya formados a partir de biopsias, ¿no? Y la novedad que presenta este artículo, o con la que trabaja, pues es esa captura por así decirlo, momento exacto del crimen. ¿Por qué digo crimen? Porque estas fuerzas, como les mencioné, tanto CRAS versus P53, en algún momento alguna de estas va a ganar y la otra va a ceder, y es ese momento lo que nos permite capturar. Finalmente, pues el análisis del tejido, que tradicionalmente se hacía la llamada licuadora de tejido, ¿no? O el bulk RNA-seq, las cuales nos permiten lisar el tejido y obtener y secuenciar todo el ARN que esté presente en el momento. Pero la debilidad de esta es que no sabemos de dónde proviene cada elemento. Sabemos que hay, que está expresándose, pero no sabemos exactamente en dónde, ¿no? Y eso es lo que el paper, gracias a esta plataforma Xenium, que nos permite ubicar tanto en coordenadas básicamente, ¿no? Toda la transcripción que se hace. Bien, entonces en una primera instancia tenemos el bloqueo agudo de la molécula CRAS gracias a este inhibidor de MRTX 1133.
En un inicio se hizo la inducción de lesión pancreática, ¿no? Obviamente se hizo la intervención con esta molécula por 48 horas y posteriormente se hizo biopsias para realizar el análisis celular. Esta molécula MRTX es específica para inhibir la acción del gen CRAS. Entonces, como resultados que podemos tener, por ejemplo, vemos en la imagen de la izquierda el estado del tejido antes de la exposición, es decir, ya en la inducción de la lesión pancreática. Posteriormente, en la figura de la derecha, 48 horas post inhibición, se observa una caída claramente en la población. El Beper indica por 24 veces, ¿no? Como vemos, los marcadores fluorescentes de color amarillo, no es amarillo, sino es rojo más verde, que implica CRAS más P53, ¿no? Lo que nos puede decir esta comparativa, estas dos imágenes, es que este silenciamiento temporal de CRAS provoca la caída fulminante de estas células progenitoras. Y como mencionamos antes, no solo es la caída de estas células progenitoras, sino como estas van a formar un microambiente, microecosistema. Entonces, al colapsar las células progenitoras, se demuestra también en el artículo que colapsan ese microambiente. Se da la desaparición, claro, el colapso de tanto macrófagos y miofibroblastos que se acoplan a todo ese microecosistema. Entonces, esta molécula no solo inhabilita la célula a célula, ¿no? Sino es todo el microambiente que se forma. Y en esta imagen podemos observar algo interesante, ¿no? Si es que se puede observar. Este gráfico nos muestra la comparativa entre para que se entienda mejor, la fracción de supervivencia, entendiendo uno como el 100% de individuos, y el tiempo que pasa, ¿no? Los meses en este caso. Entonces, al momento de hacer la inoculación de esta molécula, el tratamiento con esta molécula, obviamente la población va a ir disminuyendo porque se está generando estrés en este caso. Pero lo más importante de esta es, por ejemplo, fíjense aquí en la fracción de supervivencia 0.8 u 80% a los 4 meses. En la población en la que se inoculó el fármaco, tiene el doble de fracción de supervivencia, es decir, el doble de probabilidad de sobrevivir o alargar, en este caso, el tiempo de vida, ¿no? Que la población control, ¿no? Y esto a largo plazo, como dice, ejerce una especie de efecto protector, ya que alarga, podría entenderse más o menos 2 meses, ¿no? De tiempo de vida. Por ende, concluimos que el destruir este nicho temprano que se forma fuerza al tejido a retomar estas vías fisiológicas para curar esta herida, este estrés que se produce. De esta forma se previene la evolución de este nicho al posterior cáncer. Bien, entonces, siguiendo la misma metodología del interruptor, tenemos para el caso de P53. En este caso tenemos este modelo KPLOH, como mencionaba Angelo, se trabajó, mejor dicho, con ratones genéticamente modificados. Pero, ¿qué significa KPLOH? K viene de CRAS, porque se trabaja tanto CRAS con P53, ¿no? A eso hace referencia a la P. LOH es la pérdida de heterocigosidad, lo cual se puede ver, por ejemplo, en esta imagen, que es el knockdown inducible de P53. La PTF1A es una proteína, perdón, es un gen que se va a expresar específicamente en estas células progenitoras del páncreas, que es nuestro órgano objetivo, ¿no? Este gen va a expresar una proteína que es una recombinasa, ¿no? Lo cual nos garantiza más que nada que toda esta maquinaria genética se active solo en el páncreas, ¿no? No en otros órganos. Después tenemos el CRAS, que como dije es el gen de interés con el cual estamos trabajando. Está el CRAS, que está mutado también,
está bloqueado por esta secuencia stop. Por ende, cuando la recombinasa CRE va a actuar, pues esta va a eliminar el stop y así se va a activar esta mutación CRAS G12D. Después tenemos CAG o CAG, que es un promotor básicamente. ¿Por qué queremos un promotor en esta parte? Porque igual no actúa este freno stop. Y aquí lo más importante es esta RTTA3. Este es un activador transcripcional que va a funcionar solo en presencia de doxiciclina, que es un fármaco con el que se trabajó. ¿Por qué esta? Porque al inocular, claro, doxiciclina, estamos básicamente jugando con ese interruptor, ¿no? Tanto para aprender a apagar la proteína, en este caso P53. Entonces, con estos dos experimentos podemos darnos cuenta que en el plano, en el tejido que tenemos, pues tras hacer el secuenciamiento, los resultados arrojan que este estado progenitor es transcripcionalmente más parecido al cáncer, básicamente, que al tejido benigno o al normal. ¿Y esto por qué se da? En esta subpoblación que se va a formar, tenemos la hiperseñalización de CRAS primeramente, ¿no? Lo cual los ratones están expresando continuamente en esta mutación. Después otras como el envejecimiento, senescencia propiamente, y otros programas de daño tisular. Y en esa parte, como les mencioné, para poder entender de mejor manera cómo funciona este cambio de la arquitectura del tejido, es que se hace este perfilado espacial in situ gracias a esta plataforma Xenium y CellDive, claro, las cuales nos permiten saber en este caso qué están expresando las células y adicionalmente a esta, en dónde y en qué parte del tejido, claro, y quién es su vecino, por así decirlo. Por eso nos arroja este tipo de gráficos. Y como lo vemos en este caso, tenemos una comparativa entre la administración del fármaco MRTX 1133 con el vehículo. ¿Qué entendemos por vehículo? Pues ese es el medicamento, no el medicamento, sino claro, es se me fue la palabra. Pero tenemos esta comparativa entre el antes y después. Claro, nos interesa más el después, que es la inoculación del fármaco propiamente. Y el vehículo es algo así como un placebo, ¿no? No contiene esta molécula MRTX 1133, por ende nos sirve como un control también para comparar. Entonces, como les mencioné, en este caso se ve la presencia tanto de eh, fibroblastos, en este caso mieloides también. Entonces, eso nos da cuenta que la administración de MRTX 1133 de alguna forma vuelve a la normalidad la parte del tejido, ¿no? Esta arquitectura que tenemos transcripcionalmente hablando, ¿no? Porque tenemos aquí células progenitor-like o gastric-like también, como mencionamos antes. Bien, y en conclusión, pues podemos mencionar que la formación del cáncer, en este caso, pues ya no solo obedece a las mutaciones y plasticidad celular que presenta, sino es un punto crítico de intercepción, en este caso de 3 parámetros que ahora sabemos de manera más clara, ¿no? Claro, las mutaciones y plasticidad, las cuales representan o están representadas por el acelerador CRAS en este modelo murino. Otro es la supresión y control de la evolución de esas mutaciones gracias al freno P53, el llamado guardián del genoma. Y finalmente, la remodelación del microambiente. Al haber este estrés celular constante por CRAS, la evolución indefectiblemente va a dar paso a la formación de este nicho, lo cual entendemos como la formación de estas células progenitor-like, el llamado
de otras células, en este caso macrófagos, fibroblastos, a ese ambiente, lo cual va a formar este microecosistema, el cual va a ser, se va a auto reforzar, por así decirlo. Entonces tenemos, como conclusión, podemos mencionar que tenemos una segunda ventana adicional, ¿no?, de acción para poder interceptar esa formación del cáncer. Justamente esta transición maligna no es el error de esa célula solitaria, ¿no?, sino es ese choque de fuerzas, por así decirlo, entre los genes oncogénicos y los genes supresores de estos mismos. Entonces, si se silencia temporalmente a CRAS, este gen CRAS, o se reactiva P53 en este punto de la formación del nicho, este va a colapsar, ¿no?, y evidentemente se va a poder parar esa evolución a la enfermedad, que en este caso es cáncer rectal pancreático. Eso sería toda la exposición de manera, diría, genérica, pero más clara para entender, ¿no?, cómo funciona todo este mecanismo. Genial, muchas gracias, chicos. Gracias, Bruno, Ángelo, Marianela, excelente. Creo que la presentación ha quedado muy clara, y particularmente después de haber acompañado algunas de las sesiones internas, creo que ha tenido un avance bastante productivo. Felicidades. Bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas. No sé si de pronto Luis, Ruth o alguno de los otros miembros del equipo organizador, de mentores o de la platea que también están invitados aquí, no, de la audiencia que nos acompañan hoy, ¿tendrían alguna pregunta para los chicos, por favor, o en torno a la presentación? Sí, en lo que de pronto pueden manifestarse levantando la mano o escribiendo en el chat. Yo tengo una pregunta que tal vez sea un poco más reflexiva, ¿no? Nosotros estamos estudiando, bueno, estamos revisando contenido de este trabajo vinculado a algunas variantes, ¿no? Este grupo de células progenitoras, ¿no?, que serían, digamos, el gatillo, serían el inicio de este proceso tumoral. Pero ¿cómo ustedes llevarían esta visión a la clínica, ¿no? Entiendo que entre este grupo de expositores hay personas con diferentes formaciones, ¿no? Y si bien el trabajo representa un análisis a nivel de biología celular, a nivel de oncología, más de un aspecto celular, mi pregunta es, ¿cómo ustedes entenderían que este hallazgo, esta información, ¿no?, que se está viendo en el paper, podría convertirse en algo que ayude a los pacientes? ¿Cómo creen ustedes que debería darse ese proceso? ¿Tienen alguna idea? Ya, bueno, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ángelo, ya me conocen. Bueno, el principal uso de este conocimiento, ¿no? Sobre todo de la parte de que el cáncer no es completamente ocasionado por una sola mutación, sino que es una acumulación de mutaciones, como ya se habló, ¿no? Inicialmente por CRAS, pero que tiene que ser por por un gen supresor tumoral, pues, ¿no? Cuestión que la mayoría de las quimioterapias, de hecho, van a imitar el comportamiento de estos genes supresores tumorales, y a pesar de que como de repente no se mencionó en la exposición, pero parte o muy comúnmente llegan tejidos histológicos que pueden llegar a presentar en el análisis genético CRAS, sin que realmente eso suponga un peligro, pues no, solamente CRAS por sí solo es una señal proliferativa. CRAS por sí solo lo único que hace es empezar a replicarse. El tema es cuando ya se acumulan muchas esas alteraciones, ya viene el problema del cáncer, pues no, una neoplasia, etcétera. Ya, pues no, en la clínica directamente, o sea, se puede utilizar justamente con el tema del el colapso de los nichos a través de la inmunoterapia, que es la aplicación más conocida, tanto la quimioterapia, inmunoterapia, y tenemos acá, bueno, los más suelen ser más efectivos, los monoclonales, como el nivolumab, etcétera, ¿no? De fármacos que hay para este de aquí.
además de la intervención antes de que exista un cáncer invasivo, pues, ¿no? Porque hay intercepción tumoral, o sea, hay una etapa premaligna antes de que se forme, por ejemplo, un adenocarcinoma ductal pancreático, que es el caso del cáncer, como en el caso de los ratones, ¿no? O sea, una intervención con el inhibidor específico de CRAS puede, o sea, directamente produjo la reducción marcada de las células progenitor-like, ¿no? Como lo explicaron mis compañeros. Eliminó gran parte, de hecho, de los macrófagos, de los miofibroblastos que se asociaban a su nicho, pues, ¿no? Y retrasó, obviamente, significativamente la aparición del cáncer. Entonces, esto claramente demuestra lo que dije antes, que el estado premaligno puede ser reversible, y eso es lo importante, que el cáncer está formado por 3 etapas principales, que es la iniciación, la promoción y la progresión. Y mientras esta persona todavía esté en ese estado premaligno, en la promoción, se puede llegar a colapsar este nicho y la persona va a vivir normal. O sea, no va a tener problemas, se puede llegar a, entre comillas, curar, no vamos a decirlo de una manera empírica. Claro, una vez que llega la etapa de progresión ya no hay mucho que hacer, pero eso es lo importante de ese estudio, que se explica muy bien ese límite entre lo premaligno y lo maligno. Genial, genial, Ángelo, muchas gracias. Sí, ¿alguno de tus compañeros quiere complementar algo sobre esta respuesta antes de comentar? Claro, sí. Por mi parte, lo más interesante que encontré en este artículo pues, fue esa segunda ventana que nos ofrece esa batalla de fuerzas, ¿no? La formación del nicho pretumoral y asimismo el refuerzo de esta, al menos inmunológicamente. Entonces podría encontrarse un punto débil en esta, ¿no? Como dijo Angelo, el tratamiento de esa quimioterapia u otras terapias, pues puede darnos una salida. Como expliqué, ¿no? En este caso se trabajaron con interruptores. Bueno, con ese modelo de interruptores, ¿no? Aplica cierto fármaco, se apaga cierto gen, o dejas de aplicar y se prende y se sigue proliferando, ¿no? Entonces, este modelo, como digo, ¿no? De interruptores, pues podría ser beneficioso. Ahora quedaría más bien el trabajo de investigar, me imagino cómo serían la aplicación de otros fármacos, específicamente para este cáncer, ¿no? O incluso extrapolar esas metodologías, ¿no? A otros tipos de cánceres más agresivos y comunes. Ok, gracias, Bruno. No sé si Marianela quiere agregar algo, si está de acuerdo de pronto con las versiones de sus compañeros. Bueno, sí, sí estoy bastante de acuerdo. De hecho, también pensé en en la último experimento que se hace, de igual manera que Bruno, ya que, bueno, claro, interrumpir esta comunicación siento que sería como que lo más posible médicamente, tal vez, con ciertos medicamentos, como también mencionaron. Sí. Ok, gracias. Gracias, Marianela, también. Em, Sí, yo voy a dar mi visión un poco más tal vez para el lado clínico de aplicación, ¿no? En contexto, y bueno, no sé, de pronto Luis tal vez quiera agregar algo más después. En principio, el punto aquí es que como hallazgo es extremadamente valuable. Tenemos informaciones muy importantes, muy relevantes, que bueno, seguro, como decía Luis, va a poder agregar un poco más como parte del grupo, ¿no? Sin embargo, clínicamente nosotros no podemos tratar lo que todavía no podemos ver, ¿no? Entonces, en cáncer siempre se habla de que los pacientes llegan a un momento muy tardío porque ya el tumor es visible, porque el tumor ya está generando mucho problema, y porque ya está muy grande, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos una oportunidad única donde todavía no estamos hablando de un cáncer, estamos hablando de células que pueden desencadenar un cáncer, ¿no? Entonces, clínicamente el paciente no va a tener un diagnóstico, pero ¿cómo es que este paciente puede eventualmente recibir un tratamiento si todavía no tiene el diagnóstico, ¿no? Entonces, esa casilla de precáncer, ¿no? De lesión precáncer, que hoy, por ejemplo, hoy por hoy podemos tener varias lesiones precancerosas, como úlceras, como varias otras que pueden configurar precancerosas, es un punto que todavía necesita la evaluación más clínica, digamos, ¿no? De poder, por ejemplo, encontrar un marcador, o que, por ejemplo, si se hace una biopsia, ¿no? En este caso, podamos encontrar esta región, ¿no? Y que
tal vez por ahí, una vez que tengamos esa determinación, podamos establecer los parámetros clínicos, ¿no? Para, por ejemplo, en vez de llamar una lesión precancerosa, puede ser una lesión in situ o puede tener alguna clasificación que aporte un diagnóstico, ¿no? Y que eso abra la puerta para dar un tratamiento, que podría ser el inhibidor Carras, podría ser algún otro tratamiento específico, ¿no? Pero que todo eso se desarrolle a un paso acelerado para que pueda establecerse. Entonces, eso pensando en un contexto nacional barra público, ¿no? En Perú o en Latinoamérica en general. Sin embargo, sabemos que las aplicaciones en centros privados, pues, van más allá, ¿no? No sé, de pronto Luis también quiere comentar un poco de eso también, pero, o sea, existen las opciones donde con un acompañamiento, con un seguimiento no permanente, uno puede sí optar por algunos tratamientos en espacios específicos, ¿no? Como lesiones precancerosas, donde esto sí definitivamente se va a convertir en una oportunidad única, ¿no? Sí, sí, está por ahí Luis. Hola Luis. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo con los comentarios de los chicos y también, claro, el punto que sale bastante a la luz, bastante evidente, es de que, si bien es cierto en el artículo, pues tenemos esta nueva población que están mostrando, sugiriendo como posible iniciadora de la transición maligna, sigue siendo un desafío encontrarlos en pacientes, ¿no? Porque como saben y como han visto tanto en modelos de ratón como en humanos, estamos hablando de un estadio que todavía no muestra un cambio histológico bastante grande o fenotípico a nivel del páncreas. Entonces, estoy de acuerdo con que si tuviéramos alguna forma de tener tipo marcadores, ya sea en la medida de lo posible, que no genere una biopsia, ¿no? Como puede ser marcadores en sangre o algo que te permita decir que esa población progenitora ya está apareciendo, entonces eso sí sería un boom, ¿no? Ahora, claro, acá, por ejemplo, lo que existe en el hospital de Memorial es este panel, el MSK Impact, que básicamente es un conjunto de lugares o mutaciones ya conocidas de muchos cánceres que con una muestra de ADN pues te permite evaluar todos los KRAS posibles y para distintos otros cánceres. Entonces, eso al menos te va a dar un indicio de no aplicar algún test sobre si la población está presente en todos los pacientes, pero al menos, digamos, un poco centralizar hacia los pacientes que ya presenten mutaciones en KRAS. Pero por ese lado, viendo que haya algún marcador de sangre sería lo más viable, ¿no? Pero por otro, si no fuera posible, biopsia y tratar de encontrar esta población, esto sería el siguiente paso para llevarlo a un punto clínico. Ese era mi comentario y aprovechando que estoy aquí, quería también hacerle una pregunta a todos los ponentes. Disculpa, Damaris, de ahí podemos responder esas preguntas. La que yo tenía era básicamente para los tres. Bueno, primero felicitarlos y en segundo lugar en el artículo muestra que esta población progenitora es una de las más importantes, la posible candidata, y hay un montón de estudios. ¿Quiénes de ustedes verdaderamente se sienten convencidos de que esta población es la causante del cáncer pancreático? Y si se sienten convencidos, ¿qué experimento es el que más les convenció, ¿no? En decir, esto verdaderamente está mostrando que esta población es la causante. Y para los que dicen que no se sienten convencidos, ¿qué experimento creen ustedes que podrían hacer y puedan decirme tipo, no, falta hacer este experimento y esto sí demostraría que verdaderamente esta población es la causante del cáncer? Solamente quiero escuchar sus opiniones, su punto de vista, sus ideas. Y yo tendría yo podría decir que, claro, por ejemplo, no conozco a fondo todos los métodos que existen y todos los experimentos, ¿no? Pero en el artículo se demuestra que la acción continua de CRAS, los modelos modelinos están con esa modificación que permite que CRAS se exprese continuamente, ¿no? Y este CRAS actúa como el estrés crónico que puede padecer un paciente, ¿no? Como ya vimos que está validado en humanos. Entonces yo diría siempre, ¿no?, que la causa es pues ese estrés crónico, ¿no? Las mutaciones también. La formación del nicho pues es una consecuencia de esas mutaciones, entendiendo que antes pues se conocía
la evolución de las mutaciones pues deriva en cáncer, así de simple, ¿no? Pero ahora vemos que estas mutaciones, este estrés crónico básicamente, deriva en la formación de este niño inmunoprivilegiado, ¿no? Lo cual, si es que el estrés sigue presente, ¿no? Como vimos en los experimentos, definitivamente pues va a desembocar en cáncer, ¿no? Entonces, claro, recordando un poco la pregunta de Alexis, pues si es que está enfocado a lo clínico, en cuanto a lo clínico, pues no sería tanto definitivo, ¿no? No se hace tratamientos tampoco, sino sería básicamente la prevención, ¿no? El prevenir tanto las mutaciones, ¿no? Que se den, o básicamente, o englobando más que nada, previniendo el estrés crónico que se puede padecer. Yo también quisiera añadir algo. En el caso de todo el artículo, creo que el experimento que más evidencia esto es el knockdown inducible de P53, me parece que en la figura 7, justamente porque aquí, al inducirse a pancreatitis a esos ratones con CRAS G12D y la supresión de P53, ¿no? Temporalmente en el epitelio pancreático, y los controles, pues, ¿no? De las células, digamos, que empezaron a salir, o por así decirlo, las células progenitor-like, que eran inducidas por la lesión, disminuían después de 3 semanas, pero en cambio al perder P53, esas células persistieron y avanzaron hacia un estado más mesenquimal, ¿no? Que le llamaban progenitor 2. Aumentaba el BIM, perdón, aumentaba el YAP, la glucólisis, señales inflamatorias, formación de nichos más amplios con miofibroblastos y macrófagos PDL1 que escuché por ahí, ¿no? Que son de hecho bastante importantes porque esos macrófagos PDL1 en muchos tratamientos de cáncer ya son justamente esos receptores los que van a detectar a las células que sí son, a ver, ¿cómo explicarlo? A células que sí son de tu cuerpo, esas mismas que imita el cáncer en un futuro para también evitar, digamos, que sea detectado por tu cuerpo y también empezar a digamos, evitar el control de tu sistema inmunitario. Entonces aquí justamente, para mí ese es el experimento en el que más se nota, pues, ¿no? Que es el estado de transición, un estado en el que de hecho todavía se puede detener la progresión, pero es un estado que ya, digamos, si bien puede retornar hacia una reparación controlada, también puede persistir, aumentar la plasticidad, reorganizar el microambiente ya en condiciones favorables, ¿no? Y de hecho ya en toda la parte de la figura 1, o sea, también, digamos que para mí son como más evidencia de que efectivamente sí este es un estado en el que, por ejemplo, podríamos comparar cómo otras células del estado pretumoral en comparación a las células del estado eh, adenocarcinoma pancreático y las células del estado progenitor-like, como otras células, por ejemplo, tenían mecanismos, digamos, malignos poco activados y también tenían poca activación de células supresoras como el P53, pero también, por su lado, las células progenitor-like tenían alta actividad de células, digamos, de alta actividad maligna, vamos a llamarle de manera resumida, pero también alta actividad de esas células supresoras, que la única diferencia que tienen con las células ya de adenocarcinoma ductal definido es que el adenocarcinoma ya perdió la actividad supresora. Entonces, para mí, la prueba más importante es el knockdown inducible del P53 de la figura 7, y la figura 1, las figuras 1 para mí, toda la figura 1, figura 1E, 1F por ahí, que me parecen las que más señalan que sí es así tal cual, como se demuestra. Bien, Marianela, ¿tienes algún comentario? Sí, más bien aporte. Bueno, sí concuerdo bastante con lo que dijeron mis compañeros respecto a lo que es la figura 7. Pero también quería mencionar, bueno, que la formación o sea, el reconocimiento de estas células que apoyan, porque también lo mencionan en el artículo, que esta formación de esta angiogénesis, la fibrosis, todo eso son indicadores, ¿no? De que o sea, indicadores de cáncer. Entonces, yo pienso que esos experimentos que hicieron
respecto a cómo se comunicaban y todo eso, y mediante inmunohistoquímica también, eh, ayudan pues ¿cómo decir? A confirmar que podría ser, o sea, podrían estar asociadas con cáncer. Aunque también podría ser con pancreatitis, pero yo pienso que de alguna manera sí aportan con ello. O sea, sí. Bueno, también quería mencionar algo con respecto a la anterior pregunta, porque, bueno, yo creo que es una suposición mía, pero no sé si se podría tal vez crear algún tipo de marcador que ayude como que a identificar, ¿no? O sea, por lo menos estos aparatos que ayudan a reconocer que algo es como una prueba de embarazo, pero para lo que es el marcador KRT17 tal vez. Eh, eh, bueno, ya eso no se puede decir, pero ajá. Y ya, eso es todo. Bien, esto solo para dar un par de comentarios. Es interesante escuchar el proceso de razonamiento, que bueno, a diferencia de Alexis, yo soy un poco más de ciencias básicas, así que me interesa un poco más entender cómo funcionan las cosas y por ende el razonamiento que hay detrás de los experimentos. Un experimento que a mí me parecería interesante es, por ejemplo, si es que las células progenitoras son las causantes de este tumores. Obviamente hay muchos caveats en este experimento, pero ¿qué opinan de agarrar a estas células progenitoras, ¿no? O sea, las aislamos, las agarramos y las ponemos en un páncreas sano, ¿no? Entonces, si es que estas células progenitoras verdaderamente fueron las causantes del cáncer y lo pusiéramos en un páncreas sano, veríamos que ese nuevo ratón al que le insertamos las células progenitoras también desarrollarían cáncer en algún momento y eso sería interesante, ¿no? Lo otro sería un experimento opuesto que es bastante relacionado a lo que dice Marianela, de que si por alguna razón encontráramos un marcador, que el artículo menciona algunos, ¿no? El MSN, el HMAGA2, etcétera. Entonces, si en vez de bloquear P53, en vez de bloquear KRAS, bloqueáramos directamente la población, veríamos si efectivamente eso disminuye el tamaño del cáncer, etcétera, ¿no? Porque si recuerdan bien, el artículo lo que hace es bloquear el KRAS, pero KRAS está afectando, como han visto, esto en general, todo el microambiente. Entonces, obviamente, hay un efecto mucho más grande de eliminar solamente las progenitoras, ¿no? Pero bueno, entonces esos son los par de experimentos que por ahí se me ocurrieron. Y relacionado con el punto de vista de Marianela, el Keratin 17 me parece que es una proteína extracelular, citoesquelética. No sé qué tan factible sería, porque recordemos que estas no son digamos, proteínas secretadas hacia algún fluido como la sangre o nodos linfáticos. Entonces, detectar pruebas a partir de plasma es bastante complejo. De hecho, ese es el problema, pero si de alguna forma se pudiera acceder hacia el páncreas sin tener que hacer algún método invasivo para extraer cada cierto tiempo, sería lo ideal, ¿no? Entonces, eso sería muy... Yo creo que a nivel clínico encontrar cuál es el marcador y mejor aún no invasivo sería muy, muy importante. Pero bueno, entonces ese es mi comentario. Y con eso podemos pasar a las preguntas de Damaris Sken. Y aquí los voy leyendo. La primera pregunta es, ¿por qué la distancia transcripcional tiene valores negativos? Y la segunda pregunta es si la eliminación de qué receptores de macrófagos eliminaron la comunicación con los progenitors-like. O sea, básicamente qué receptores fueron los que eliminaron. Y si hicieron una comparación de diferentes receptores y el impacto sobre la eliminación de los progenitors-like. Entonces, ahí Ay, tampoco ya. mencionado a Angelo y a Marianela. Ahí le doy la palabra. Sí, ok. Ya respecto a por qué la distancia transcripcional tiene valores negativos es porque la figura no muestra la distancia original, ¿no? Sino que muestra el logaritmo de la distancia de difusión. Entonces, cuando una distancia es entre 0 y 1, su logaritmo siempre va a ser negativo. Entonces, por ello, mientras más negativo hay menos distancia y mayor semejanza con el cáncer, como explica, pues no, y mientras menos negativo hay mayor distancia y menor semejanza. O sea, no es que haya una distancia biológica negativa ni nada así, pues no, solamente es por el logaritmo, básicamente. La otra pregunta creo que, a ver, está en el chat, ¿no? Porque no recuerdo qué dijo. Ah, ya. La eliminación de raptores de macrófagos eliminaron comunicación a los genital like.
Bueno, se bloquearon, de hecho, la CD 115 era justamente con el anticuerpo anti-CSF1R que eliminó gran parte de los macrófagos, pues no y redujo principalmente el tamaño de los grupos de células progenitor-like, demostrando que obviamente los macrófagos ayudan a mantener y expandir el nicho. No necesariamente o no realizaron una comparación funcional entre varios receptores, sino que, por así decirlo, identificaron posibles vías de comunicación como la CSF2 con el macrófago CSF2RB, el macrófago 1L18 con la célula epitelial 1L18RAP, el TGF-beta con el TGF-beta-R1, TGF-br2, etcétera, pues, ¿no? Pero digamos que esas vías solamente identificaron principalmente, digamos, mediante la expresión y proximidad espacial. O sea, no se bloquearon individualmente para comprar cuál era más importante o algo así. Y me parece que puso una pregunta antes. ¿Alguna cadena que está acá? Hay marcadores de superficie para aislar la comunicación. ¿Hicieron comparación? Ya. Bien. A ver, sí hay algunos, creo que eran el CD49C, el CD104, que son integrines de membrana incluidas en la fina progenitor-like, pero digamos que podrían utilizarse más que todo para. O sea, bueno, me imagino que si me haces la pregunta debes conocer un poco de esto, pero o sea, se pueden utilizar pues para enriquecer células vía mediante fax, que bueno, no son completamente específicas, pero lo que harían, pues lo que habría que confirmar pues justamente después de la expresión de MSN, de HMGA2, de NES, que son intracelulares, pues no necesitan para asegurar células vivas ni permeabilizarlas. Pero, o sea, sí es viable la propuesta de aislar como tal. Me imagino que el más importante debe ser acá el CD49C, ¿no? O también que se llamaba ITGA, ITGA3, sí, el ITGA3, el ITGB 4, que justamente para realizar un cribado, ¿no? Un cribado CRISP eh, de genoma completo tal cual, pero sería más, digamos, ¿cómo decirlo? Sólido, combinarlo con, con un reportero de HMGA2, MSN, por ejemplo, ¿no? Porque digamos, una perturbación podría modificar el ITG3 o el ITGB4 y, digamos, sin eliminar realmente el estado progenitor. No sé si te quedó clara la duda. Bien, solo para agregar, esto, sí, una de los puntos también un poco débiles del artículo es de que el noqueo se hace del CSF1R, el cual, como ellos mencionan, es un marcador de macrófagos. Entonces, la idea de noquear es decir, si es que yo elimino esta población de macrófagos, vean cómo esto afecta a las células progenitoras y al microambiente. Entonces, después el resto de los posibles receptores ligandos que muestran se basan en correlación espacial, ¿no? Ven de que a medida que los macrófagos están cerca a estas células progenitoras, estas dos poblaciones suelen coexpresar de manera correlacionada este conjunto de receptores ligandos. Pero claro, entonces hay, por ejemplo, hay otro punto para investigar, ¿no? Si es que verdaderamente podemos usar alguna técnica experimental para medir que esta comunicación en específica es la que está liderando o ocasionando que el nicho progenitor se mantenga, ¿no? Entonces, esa es la idea en parte también de leer los artículos, encontrar esos puntos. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Recuerden que no hay alguna pregunta muy elemental, aquí todos estamos aprendiendo, venimos de distintos backgrounds, así que anímense a hacer preguntas. De hecho, justo para complementar lo que acaba de mencionar el doctor, es que justamente el anti-CSF1R no bloquea específicamente una conversación molecular, por así decirlo, ¿no? De que con las progenitor-like, ya que, como dice el artículo, depletó macrófagos completos. O sea, el efecto obviamente más evidente fue la pérdida de grandes clústeres progenitores, pero no la desaparición total de todas las células progenitor-like.
Y mientras se animan por ahí a dejar alguna pregunta, otra pregunta que quizás les puedo hacer es si es que alguno de ustedes me puede sugerir, ¿no? Básicamente como que, digamos, alucinar un poco. ¿De dónde vienen estas células progenitoras, ¿no? O sea, ¿de dónde creen que nacen? O sea, ¿de dónde aparecen? ¿No? Porque en el páncreas normal no están, ¿no? Entonces parece que recién están presentes cuando está la mutación de KRAS y la mutación de P53 o cuando hay inflamación crónica o pancreatitis, ¿no? Pero ¿tienen alguna idea como que de dónde vinieron estas células? ¿O cómo podríamos, en el peor de los casos, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar de encontrar de dónde vienen estas células? Las células progenitoras son por una acumulación de alteraciones, como se mencionó en un inicio, no son una población progenitora normal preexistente, sino que aparecen, por ejemplo, cuando las células de este epitelio pancreático con CRAS G12D, tras una lesión, una pancreatitis, qué sé yo, y van perdiendo su identidad sinar, ¿no? Y se reprograman hacia un estado plástico ya progenitor-like, o sea, van acumulando, como dije antes, el cáncer tenía 3 etapas. La primera etapa es de iniciación, la segunda es la etapa de promoción y la última de progresión. La iniciación es cuando tiene esa mutación, que vendría a ser el CRAS G12D, que es una mutación proliferativa. La promoción es la etapa en la que empieza a proliferar masivamente y junto con esa proliferación por, digamos, el CRAS G12D, lo que hace es hacer que esta célula empiece a proliferar de a pocos, ir acumulando más mutaciones y ya va a llegar un punto en el que ya llega a tener tantas mutaciones ya parecidas a las del cáncer malignas, como la transición epitelio-mesénquima, la plasticidad, la cromatina parecida, ¿no? Etcétera, que ahí es cuando ya se le considera, ¿no? Que ya llegó a un estado metaplásico, cuando llega el estado metaplásico, por ejemplo, el gastric-like, ¿no? Que se muestra en la transición celular, que, o sea, en sí no es que sea, como dije antes, una población que exista antes, una preexistente, sino es una población que se va formando por la acumulación de alteraciones, que llegan a un punto tantas alteraciones que hace que se parezcan al cáncer, así de manera sencilla. Bien, a ver, Bruno Marianela, ¿tiene algún comentario? ¿Están de acuerdo? Sí, yo por mi parte podría mencionar que, eh, claro, como mencioné antes, el cáncer, pues la causa fundamental son esas mutaciones y variaciones, ¿no? En el ADN, en material genético. Y ¿cómo se generan esas células? Claro, partimos del hecho de que en un inicio son células pues normales del páncreas, ¿no? Entonces, eh, cómo pasan de ser células normales a células progenitoras? Yo intuyo que básicamente por la actividad celular. Claro, el hecho de que una célula u otra se convierta en célula progenitora, pues sería un poco atribuido al azar, ¿no? Básicamente. Pero si es que nos ponemos de un punto de vista científico, podríamos decir que es básicamente la actividad celular, ¿no? A mayor actividad transcripcionalmente, ¿no? Que se puede medir, a mayor actividad celular, pues más probabilidad de que cometa errores, ¿no? En todas sus actividades, ¿no? Básicamente en la replicación del material, ¿no? Entonces, que hay Eso, mutaciones presentes y fallan, tanto P53 o se prolifera CRAS, pues efectivamente va a terminar en esa formación de las células progenitoras. hay un punto interesante en lo que mencionas, no, estoy de acuerdo con lo que dice Angelo y Bruno, eh, pero un poco para refinar la pregunta, ¿no? Es de que en el páncreas hay muchas células y de diferentes tipos, ¿no? Están las acinares, las ductales, aparte de las endocrinas, y simplemente enfocándonos en la parte del epitelio, ¿no? Pero obviamente hay un montón de inmunes y fibroblastos. Pero enfocándonos en el páncreas como tal, entonces, alguna de esas células, ¿no? Alguna de ellas, cuando todas acumulan mutación, hay un montón de problemas, en algún punto, alguna de esas células se volvieron progenitoras, ¿no? Se van a volver. Entonces, como que es interesante eso, ¿no? O sea, saber si, o sea, es aleatorio, o sea, cualquier célula pancreática, simplemente por el hecho de acumular las mutaciones, se va a volver progenitora, o es que hay un conjunto específico de células acinares que son diferentes al resto de células acinares,
que son las que cuando reciben mutaciones se van a convertir en progenitoras, ¿no? O eso es como dijiste, ¿no? O sea, de manera aleatoria cualquiera tiene la posibilidad de convertirse en progenitora. Entonces, es un poco más yendo a la cuestión de origen, ¿no? Porque eventualmente estas células progenitoras tienen que haber provenido de algo, ¿no? De algo existente que estaba en el páncreas. Entonces, bueno, pero ahí es simplemente una pregunta interesante. No sé si tengas algo que comentar, Marianela, alguna idea, algo que agregar a la conversación. Bueno, quería mencionar sobre las células acinares, porque, o sea, en el artículo también se encuentra que en humanos, o sea, ahí ven que hay mayor presencia, ¿no? De ese marcador. Eh, ajá. Y es curioso, o se podría tal vez atribuir a la consecuencia, tal vez. Y también porque, o sea, tal vez hay algo en estas células que hace que pierdan más rápido esa identidad, o tal vez en que puedan cambiar más, ¿cómo podría decirlo? O sea, a cambiar más, o sea, o expresar más estos marcadores. O sea, son más propensos a modificar sus genes. O bueno, a tener muchas modificaciones genéticas. Ujú. Eso también es interesante, está bastante relacionado. De hecho, no sé si todos conocían esto, pero en inflamación pancreática, o sea, generalmente tenemos las células acinares que tienen una función específica y cuando ocurre inflamación hay un proceso que se llama el ADM, que es una metaplasia, es una transformación de las células acinares hacia células ductales, porque al cambiar de tipo de acinar a ductal, ganan una serie de habilidades, ¿no? Que les permite reparar el páncreas o combatir la inflamación para poder regenerarla. Entonces, esa plasticidad que menciona Marianela, ¿no? Como que esa característica que tienen las acinares de transformarse, de perder su identidad, es algo que pasa continuamente, o sea, pasa naturalmente, mejor dicho, sin necesidad de cáncer. Entonces, cuando ocurre esta metaplasia acinar ductal, y luego ya se regenera el cáncer, luego hay una transformación reversa, o sea, las células ductales vuelven a ser células acinares. Entonces, definitivamente la plasticidad o esta facilidad de este tipo celular lo pone como un candidato bastante prometedor e interesante a que puedan ser las progenitoras, ¿no? Pero de ahí, suponiendo que es cierta, ¿no? Las acinares, la siguiente pregunta es esa, ¿no? ¿Cualquier acinar podría ser? O hay un grupo de acinares en específico, ¿no? Entonces y más aún, ¿cómo podríamos estudiar? No sé qué experimento podríamos hacer para evaluar eso. Pero bueno, no tenemos por qué responder eso acá, ¿no? Pero creo que son puntos interesantes. Hay una pregunta de Damaris que es, ¿por qué estas células acumulan tantas mutaciones? ¿Existe algún hotspot en la secuencia de algún gen, tipo en la región de corrección de errores de la polimerasa, que aumente la tasa de error en la replicación de células? A ver, yo pediría a ver si Bruno o Marianela tienen alguna idea hacia esta pregunta de por qué estas células acumulan tantas mutaciones. Y luego pasamos a Ángelo si tiene algo que complementar. Sí, bien. Yo podría decir que esas células se acumulan básicamente, bueno, se dedican más, intuyo, ¿no? Que se dedican más a su actividad propiamente, ¿no? A la síntesis de, en este caso, proteínas, de enzimas que el cuerpo necesita, ¿no? Más que la reparación del ADN, ¿no? De los tantos sistemas de reparación. Entonces, claro, la presencia de estas mutaciones y la perseverancia de estas en el tiempo, pues indefectiblemente va a desembocar, ¿no? En la formación de esas células progenitoras. Aparte, claro, lo que ya sabemos, ¿no? Que la predisposición que se tiene, ¿no? En la información genética. Por ejemplo, te pongo de ejemplo una persona que tiene antecedentes de familiares con diabetes. Entonces, puede que al momento no lo exprese, no tenga diabetes, no exprese nada, ninguna complicación. Pero claro, si sigue consumiendo más carbohidratos y todo, pues va a dar cabida a que esa enfermedad se exprese, ¿no? Algo así lo entiendo,
la acumulación de esos errores. Bien. Marianela. Bueno, ay, la verdad, bueno, no estoy muy segura. Bueno, es que tal vez se relaciona con lo que ya se estaba mencionando antes, eh, que era con el hecho de que eh, esas células son bastante eh, fáciles de plásticas. Entonces, tal vez es eso. Sí, eso es todo, creo que lo que puedo decir. Sí, sí, el término plástico es correcto, se usa así. Ok, bien. Angelo, ¿tienes alguna idea? Em, sí, o sea, al menos cuando llevamos inmuno, puedo entender acá que las progenitor like no es que necesariamente, como dije antes, tengan mutaciones como tal, sino que las van acumulando, ¿no? De hecho, en el artículo, la mayoría de las células pretumorales que ya habían perdido P53 tenían, de hecho, genomas estables, o sea, tenían genomas relativamente estables, solamente algunas, conforme progresaban y acumulaban alteraciones del, digamos, del número de copias y rotamientos cromosómicos, etcétera, pues no, ya van mutando. O sea, lo más probable es que cuando el CRAS está activado, la inflamación, la proliferación, se genera, pues, ¿no? Obviamente, estrés replicativo y daño al ADN. Y bueno, mientras P53 funciona, detiene, repara o elimina esas células. Pero cuando se pierde P53, las células dañadas sobreviven y se expanden, permitiendo que se acumulen errores cromosómicos adicionales. O sea, no es que como tal, al menos en el estudio no se menciona ningún hotspot. O sea, o sea, voy directo a tu pregunta, que imagino que de repente piensas que hay un hotspot, no sé, en POL D1, ¿no? O alguna otra región de corrección de errores de las polimerasas, que creo que es más o menos el enfoque de tu pregunta. Sino más es por inestabilidad cromosómica después de perder P53, porque si P53 es el que se encarga de reparar el ADN, es el que se encarga de inducir apoptosis en esencia, y estamos aquí con una célula que ya tiene una mutación inicial que hace que prolifere mucho, a eso le sumas que ya perdió el control, digamos, esa supresión de P53, ahí es cuando ya las mutaciones se hacen más graves. Van acumulando mutaciones. Ahora, tú me podrías decir por qué al inicio de repente P53 no detectó esa primera mutación de CRAS G12D si me dices que está activa. Y eso es porque es una mutación puntual, es una mutación de un aminoácido. Entonces, justamente como es una mutación puntual, el P53 no es que detecte como tal esa mutación. P53 va a detectar ya el producto de las alteraciones, ¿me entiendes? O sea, una vez que ya acumulas, o sea, esa mutación puntual hace que empieces a proliferar, acumulas mutaciones. El producto de todos esos de ahí, esas características malignas que va adquiriendo esa célula, es la que detecta P53. Ahora aquí está el camino, pues, ¿no? Si P53 funciona, pues bien, entonces no hay ningún problema con la célula, bueno, con las células y va a colapsar el nicho. Pero si P53 no funciona, ahí es cuando, pues, la célula sigue, digamos, asentando más esas bases malignas y es cuando ya progresa cáncer. No sé si me entendiste. Creo que sí ha estado claro. Solo para agregar algunos puntos y también cerrar un poco esa idea, es esto. Claro, o sea, KRAS como tal tiene bastante impacto en distintas en rutas moleculares de la célula, y pues una de ellas es también el metabolismo mitocondrial, ¿no? Y entonces, claro, podemos tratar de pensarlo de distintos ángulos. Uno de ellos también es, a ver, las mutaciones, ¿de dónde vienen, no? O sea, vienen de algún cambio, un fallo en la replicación, pero también es cuando hay alguna molécula química que puede afectar el estado genético, como son las especies reactivas de oxígeno. Entonces, KRAS como tal, al activar o acelerar el metabolismo mitocondrial, esto hace que se genere mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, hay un desbalance, esto entra en un estado en que la célula va a empezar a generar mutaciones y eventualmente P53 no va a poder controlar todo, ¿no? Eventualmente P53 controla muchas de ellas,
pero cuando P53 pierde su actividad es donde se empieza a generar esto, ¿no? Y por segundo punto es el tema de la inflamación. Entonces, cuando hay inflamación también estamos en un estrés bastante grande a nivel celular, y esto va a promover que haya proliferación, y cuando ocurre proliferación en un ambiente de estrés también ocurren un montón de errores genéticos. Entonces, no hay exactamente un causante directo que induzca la mutación ahí, pero al menos se conocen esas vías que son las que promueven un ambiente específico para que las mutaciones eventualmente se acumulen y afecten las unidades específicas en este escenario, Esqueiras y P53. ¿Alguna otra pregunta por ahí que tengan? Recuerden que puede ser, no necesariamente pregunta, pueden simplemente también brindar un comentario, una idea, ¿no? O una duda un poco más abierta incluso, ¿no? Sobre cáncer en general, o si quieren ir un poco más a la parte aplicativa, o algún caso que conozcan, artículo que hayan leído. La idea es enriquecernos entre todos y poder compartir un poco de lo que sabemos cada uno. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Genial. Bueno, quería aprovechar en agradecerles, felicitarlos de nuevo por la brillante presentación. Creo que ha quedado bastante mejor ahora. Entiendo también que no hay más preguntas, parece que ha quedado claro, entonces tal vez todos los chicos y tú, Luis, como mentor a cargo, puedan dar algún mensaje final, algún cierre, ¿no? Para ya formalizar esta primera sesión abierta del programa de Biología Celular del CEP. Y nada, nuevamente agradecer a todo el equipo organizador, a ti, Luis, a José, que nos ha ayudado también, a César, por su tiempo y por su experiencia colocada en esta actividad, y naturalmente a los chicos por todo el tiempo, el esfuerzo y el aprendizaje que nos han traído. Muchas gracias. Bien, ¿les parece si empezamos en el mismo orden que sigue la exposición? A ver si tienen algunos comentarios finales. Ángelo, y luego Marianela, Bruno. Ya, bueno, bueno, respecto a comentarios en el artículo, me pareció que en general, pues, no, ese trabajo propone la progresión hacia el cáncer pancreático de una manera muy diferente a la que de repente se ve de manera, o al menos se estudia de repente desde el punto de vista netamente oncológico médico, no tanto a lo genético. Yo puedo decir que a mí me gustó mucho la experiencia de, bueno, no soy experto en biología computacional, ¿no? Ni nada por el estilo, pero me gustó bastante la experiencia de poder estudiar, o al menos aprender brevemente, de manera sencilla, ciertas apariciones ya a nivel netamente genético, cual hace mucho tiempo del cual no estoy involucrado. Y bueno, pues no fue, a mí me pareció bastante interesante el punto de vista del que lo veían, las relaciones que yo también le veían con la práctica de repente común con pacientes o qué sé yo. Eh, Parte de hecho de la gran mayoría de muchos de los estados pretumorales que se estudiaron, ¿no? Muchos de los, digamos, estadios que se vieron, muchos de los, ¿cómo se llama estos acá? De las mismas, es más, incluso dentro del mismo CRAS, a nivel, ¿cómo decirlo? Oncológico, no suele ser un factor, bueno, al menos desde mi punto de vista, no suele ser un determinante tan estudiado al punto de esto, pues, ¿no? Que es un artículo que lo estudió con biomarcadores, lo estudió con inmunistoquímica, lo estudió incluso con hibridación in situ, etcétera, pues, ¿no? O sea, nunca antes había visto este tipo de estudios con ese tipo de material, vamos a llamarle,
Normalmente se centra más directamente ya en la quimioterapia, o directamente en la inmunoterapia, o directamente por ejemplo, el estudio como tal se mencionó antes, ¿no? Como uno de los puntos, digamos, en contra era el tema de los macrófagos, ¿no? Que se mencionó bastante también, pues, ¿no? O del, digamos, ¿cómo se llama ese de acá? De poder, digamos, bueno, se me fue la idea que quería decir ahí en ese aspecto, pero bueno, en general puedo decir que me pareció muy interesante y la aplicación clínica, de hecho, es también igual de buena, ¿no? Para detectar tumores invasivos de repente antes de que exista como tal, que fue lo que hicieron con el ratoncito, ¿no? En el estado pretumoral, que se detectó esa mutación ya con la pérdida de P53. Y bueno, pues no solamente eso, no tengo nada más que añadir. Bien. Marianela. Bien, bueno, por mi parte, comentarios respecto al artículo. Siento que al principio fue un poco difícil de procesar, aunque una vez que entendí que ciertas de la, o cierta, o sea, algunas de las metodologías que estaban utilizando, como lo era lo de Senium, en el que, o sea, no solo veían los marcadores, sino que también la ubicación, se me hizo algo novedoso para mí, porque no siempre lo veía en los artículos que leía. Bueno, al principio, sí. Además de que también se me hizo bastante, al final en la imagen 5, después de leer mejor el artículo, también se entendían las imágenes, o sea, no era como que, no era muy complicado de entenderlas tampoco. Eh, eh, Eso y respecto a comentarios tal vez de la experiencia y leyendo y con el feedback que nos daban de las exposiciones, eh, también me gustó bastante porque no me sentía tampoco muy como que maltratada, como usualmente se da en mi universidad, pero ya que se sentía como que bastante tranquilo y se sentía ese apoyo. Eh, Además de que, bueno, ya regresando otra vez al artículo, eh, eh, también me gustó, sí, me gustó bastante la metodología de ese nivel. Sí, creo que eso es todo lo que tendría que decir. Bien. Bruno. Claro, si quizás te dando unas palabras finales, como dijiste, Luis, no podemos atacar aquello que no sabemos, no, que desconocemos, ¿no? No sabemos qué es. Y por esa parte es importante y necesaria toda la investigación que se hace en todos estos temas para tratar de comprender de mejor manera cómo se forma el cáncer, ¿no? Porque, como sabemos, no es una enfermedad puntual ni nada, sino es el resultado final de, pues, miles de factores, ¿no? Y algo que personalmente considero igual de importante, claro, está bien saber el por qué se da, cómo funciona, cómo evoluciona y todo, pero un aspecto importante también es la prevención, ¿no? Cómo se puede prevenir no solamente el cáncer, ¿no? Sino justamente lo que dijimos, ¿no? Esta evolución a células progenitoras e incluso cómo prevenir esas mutaciones, ¿no? Que básicamente, como ya sabemos, ¿no? Sería un poco de estilo de vida saludable, ¿no? Como mencionaste ahí, no es tanto, bueno, no es el acumular mutaciones solamente, ¿no? Es evitar tanto el estrés crónico, las inflamaciones que favorecen a estas, ¿no? Y claro, volviendo un poco a la pregunta del aspecto clínico, sabemos que los pacientes pues básicamente van al hospital cuando ya ven y hay un bulto, digamos, ¿no? O cuando ya les duele, cuando ya les afecta seriamente, ¿no? Y justamente ahí va pues mi comentario, ¿no? ¿Por qué esperar hasta el último minuto cuando la mejor arma, el mejor medicamento pues es prevenir, ¿no? Entonces, claro, dejo ese comentario ahí al aire para tomarlo en cuenta siempre, ¿no? Que es importante. Gracias. Gracias, Bruno. Bien. Just unas palabras para ser bastante corto. Bueno, primero agradecer esto a Alexis por organizar este Journal Club, por invitarme a ser partícipe de esto y tratar de contribuir con lo que vengo aprendiendo.
En segundo lugar, pues agradecer también a todas las personas que han asistido por escuchar a estos tres ponentes, por las preguntas que han estado haciendo. En general, espero que haya sido fructífero, que haya sido de utilidad tanto en algunos conceptos, tanto en algunas ideas, o simplemente a motivar, ¿no? La noción de seguir generando hipótesis, experimento, encontrando cosas vacíos en esto, ¿no? Luego quiero también agradecer pues a los tres chicos, se ve claramente que ha habido un gran progreso. Esto es una muestra de que yo creo bastante en que el esfuerzo es lo que dictamina bastante el éxito. Si bien es cierto, no es la única variable, pero creo que si ustedes consideran lo que han presentado las primeras veces, se nota un progreso bastante claro, tanto en la presentación, en su entendimiento y en la forma que han presentado, los cuales deberían estar bastante orgullosos de lo que han logrado. Sigan poniéndose retos. Afuera hay pues gente que siempre va a estar dispuesta a apoyar, a seguir enseñando. Cuestiónense las cosas que lean, y también agradecerlos por darme la oportunidad de brindarle mis comentarios y de tomarlo de buena manera. Como siempre les dije, la idea es nunca ha sido hacerlo sentir mal ni atacarlo, sino más que todo corregir pequeñas cosas que están empezando, y a medida de comparación, pues yo nunca en mi vida durante el pregrado he leído un artículo de este nivel, así que definitivamente están ustedes por un paso más alto de lo que yo empecé. Así que eso. Y bueno, volviendo al artículo brevemente, pues ese es un artículo también para el público que quizás no conoce mucho, bastante reciente, en una revista de muy alto impacto. La investigación es de alto nivel. Yo he visto este trabajo irse desarrollando en el laboratorio por casi 6 años, entonces es un trabajo bastante complejo, técnicas bastante modernas, por lo cual hace al artículo muy específico de un nicho que conoce bastante el tema, y los chicos han mostrado un entendimiento bastante avanzado, ¿no? Entonces, se ha notado eso. Y, y eso, básicamente eso, agradecerles a todos una vez más, y espero que pues en algún momento volvamos a encontrarnos y a seguir apoyando las iniciativas que está generando Alexis con todo el grupo de Omics y MUCA en general, a seguir motivando a los futuros investigadores, estudiantes de pregrado y eventualmente profesionales. Gracias, Alexis. Genial, muchas gracias, chicos, gracias, Luis, y a todos, ¿no? Este es un esfuerzo colectivo, como siempre digo. Muchas gracias. Pues nada, entonces ya nos estamos viendo, nos vemos en la próxima sesión. Después de esta transmisión les voy a enviar los datos, donde trabajaremos con el doctor Jorge Cachay en un nuevo paper que ya les será enviado posteriormente. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Voy a cortar la grabación. Cuídense, que estén bien y que tengan un bonito final de domingo. Ya nos estamos viendo. Hasta luego.